Viajo Cosmópoli. Quilque, Pisac Ñawpa'runa. Las siguientes imágenes tratan de mostrar una parte de la cultura, el cual se está extinguiendo. ¡Hola con todos! Vuestros ánimos sean positivos. Hoy partiremos de la ciudad de Cusco, donde encontraremos la movilidad que nos transportará a conocer este increíble lugar, rumbo al distrito de Pisac. El tiempo de viaje tomará unos 45 minutos. En la montaña Ñustapata, a la altura de la tercera pista, cerca a la curva. En este lugar encontraremos la primera construcción, donde ya pusieron un muro donde se indica que existe un resto arqueológico. Desde este punto se hizo la caminata a este otro espacio. En el camino encontraremos más construcciones de esta antigua cultura. El tipo de construcción de estos muros aún no son tan refinados como el de la cultura tahuantinsullana, más conocida como la cultura inca. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero José Curillo Pinta, quien nos muestra este importante lugar. Estamos aquí en el sector del Cerro Ñustajata, uno de los apus tutelares del distrito de Pisac. Estamos contemplando este recinto arqueológico de nuestros antepasados, que como podemos apreciar requiere pues del permanente mantenimiento para de esa forma mantener preservado nuestro legado arquitectónico. Este cerro de Ñustajata en la parte alta también tiene bastantes vestigios arqueológicos, Iglesiayo en la parte superior, más arriba está la estatua natural de la Ñusta, y en el sector superior, posterior en la parte de atrás está Huancacaca, ¿no? Entonces hay bastantes andenerías donde nuestros antepasados lo han dedicado, pues como ya conocemos, a la agricultura. Entonces, bien ahí nosotros necesitamos pues que estos lugares se tengan que mantener y preservar de manera permanente. Las instituciones como el Ministerio de Cultura, el gobierno local, están en la obligación pues de mantener y preservar estos lugares para las siguientes generaciones en nuestro distrito de Pisac, en la región del Cusco y a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, ahí está nuestro río sagrado, el Vilcanota. Tenemos ya zona urbana, que de a poco se va creciendo, todavía permanece la actividad agrícola, el cultivo de maíz blanco gigante, ¿no? Entonces, son las actividades diversas que tiene nuestro distrito de Pisac. Y en este recinto arqueológico, según las investigaciones, tendría todavía influencia de la cultura quilque, ¿no? Son culturas pre-incas que se ha tenido pues en nuestro Tahuantinsuyo, y estos los restos arqueológicos de Pisac tienen pues esa influencia de la cultura quilque. En el trayecto de este camino encontramos un canal de agua y también muy cerca unas construcciones que ven que son estas. Estamos aquí en el lugar donde está el canal de riego prehispánico de la cultura preinca, en este caso quilque, tal como podemos apreciar en estas imágenes. Este canal prehispánico viene pues desde la comunidad campesina de Huancalle, en el distrito de Taray, y fluye hasta la comunidad campesina de Huándar, en nuestro distrito de Pisac. Entonces necesitamos un proyecto de restauración, de preservación de este patrimonio arqueológico en nuestro distrito de Pisac. Algunas rocas están intactas. Este es un canal abierto, prehispánico, y de tal forma pues de que
Nuestro parque arqueológico de Pisac abarca pues todo este sector, margen izquierdo del río Vilcanota, en el cerro Mustacata. En el transcurso del camino podemos encontrar mucha vida silvestre, como son el molle y también otros cactus que vamos a ver alrededor. Después de caminar de 10 a 15 minutos, podemos observar las primeras muestras de este hermoso lugar. Recintos con puertas y ventanas trapezoidales. Los buscadores de tesoros causan muchos daños a las estructuras arquitectónicas. Al excavar y dejar orificios grandes y profundos, los muros tienden a debilitarse y caerse como ven en la imagen. Estos espacios están abandonados a su suerte. Las entidades gubernamentales correspondientes no hacen mucho por preservarlos y rescatarlos de las inclemencias climatológicas y de la mano del hombre que trata de extinguir lo poco que nos queda de esta antigua cultura. Es una probabilidad que esta cultura antecede a la del Tahuantinsuyo en el distrito de Pisac. Entre 1129 y 1351 después de Cristo, ese y otros fechados comprobaron la ubicación cronológica de Quilque entre la caída de Huari y Tiahuanaco y la expansión inca. Bauer, 1999. Según la historia, Quilque es una cultura definida fundamentalmente un tipo de alfarería que ocupó el área del Cusco durante el intermedio tardío, entre 1000 y 1476 después de Cristo. Las piezas de cerámica Quilque fueron descritas desde Max Uhle a comienzos del siglo XX. Fue John Rao, en las décadas de 1940 y 1950, quien la definió en los términos que usamos hasta hoy. Encontró fragmentos Quilque en la misma ciudad del Cusco. Jorge Muelle también descubrió fragmentos de este estilo en Paruro y luego Edward Dare en la década de 1960 en Lucre, Pisac y Sacsayhuamán. La cerámica Quilque se caracteriza por tener una pasta porosa con abundantes inclusiones. La superficie lleva a veces un engobe del mismo color que la arcilla de la pasta, sobre el cual se pintaron diseños geométricos simples, mayormente de color negro, con bandas, líneas, diamantes y triángulos. En menor proporción se usaron los colores rojo y blanco. Muchas veces los diamantes y triángulos fueron llenados con varias líneas delgadas, cruzadas formando retículas o mallas sobre un fondo blanco, para permitir mayor contraste. También destacan filas de llamas, algunas veces muy simplificadas en forma de X. En las formas destacan los cuencos y los cántaros, estos últimos generalmente con rostros humanos y representados escultóricamente. En medio de todas estas construcciones podemos encontrar una pequeña construcción en forma cuadrada que nos muestra una pequeña puerta que aún todavía no se ha destruido a pesar del tiempo, y se podría deducir que posiblemente quizás es una tumba, y esta ya ha sido saqueada también.
Esta construcción bastante llamativa la podrán hallar en medio de todas estas construcciones. Estamos en el sitio arqueológico de Iglesiayo, en la margen izquierda del río Vilcanota, del Cerro Ñusta, parte de nuestro parque arqueológico del distrito de Pisa. Estos recintos, como se pueden apreciar, han podido ser lugares de residencia de los pobladores que habitaron en este sector de Pisa, que se dedicaban a la agricultura y como también a la observación de los fenómenos astronómicos. Se puede apreciar las puertas, las ventanas de forma trapezoidal, principalmente las ventanas que están orientadas a la salida del sol en la parte este de este sector, donde se encuentra el Cerro Pucara Pantiliglia. Es la parte este donde sale el sol en cada solsticio de invierno. Es asombroso, extraordinario este lugar, que ha sido parte del desarrollo geopolítico de Pisa en el Tahuantinsuyo. Como podemos apreciar, estos recintos serían de data de la cultura pre-inca llamada Quilque. Lo más probable es que todo sigue en investigación, ya que habrá más interrogantes que aparecerán cada momento, y esperamos saber más cómo fueron realmente las culturas antiguas. Desde esta ventana se puede ver una montaña bastante geométrica. El camino es bastante agreste para llegar a estos lugares. Ahora nos dirigiremos a otro espacio bastante espiritual, el cual nos llama mucho la atención. Ya lo verán por qué. Huanca Caca. En este espacio se hacen los agradecimientos a la tierra, a la montaña y más. Y esta práctica es constante hasta estos tiempos en esta cultura andina. Es una roca enorme con una forma geométrica de un triángulo en punta. Es un monolito natural. En estos días la práctica del agradecimiento continúa, pero también se ve que algunas personas dejan elementos contaminantes en estos espacios. Advertencia: es necesario recalcar a todas las personas que desean venir a estos espacios, busquen un guía el cual les pueda mostrar el camino
para que no se puedan perder, ya que el camino es algo complicado para visitar este espacio que aún no ha sido cuidado. Un agradecimiento al ingeniero José Curillo Lupinta, quien nos ha mostrado este maravilloso lugar. Así termina una aventura más, dándoles a conocer lo hermoso de la cultura. La armonía reine en vuestros corazones. ¡Hasta pronto con todos! Yaho Cosmopoli.